Hola, soy Ana, bienvenidos, bienvenidas a mi canal A Tu Lado Cuidando. Si eres cuidador o lo has sido de un ser querido, en este canal encontrarás consejos y experiencias basadas en mi vivencia como cuidadora de mis padres durante un total entre mamá y papá de unos 15 años. Justo 15 años. Hoy, en el capítulo de hoy, eh, me va a resultar muy emotivo, muy especial, porque hoy hace 15 años que mis padres llegaron desde Venezuela para venirse definitivamente para España. Fue el inicio de un viaje lleno de emoción, de cariño, de preocupación, de nervios. Es el inicio de un viaje que marcó un cambio radical en mi vida, un cambio para siempre. Siempre digo que una vez cuidador, cuidador siempre. A lo largo de todos estos capítulos que yo he ido comentando, te he hablado de muchos aspectos de la enfermedad, de la demencia que sufrió mamá y que ahora poco a poco, muy lentamente, empieza a sufrir mi papá. Pero el inicio de cómo afrontar miedos, preocupaciones, la enfermedad en sí y sobre todo y por encima de todo, la ansiedad que sufre el cuidador. Y hoy voy a hablar un poco de esto. Insisto, siempre basado en mi experiencia. Cada uno recorre su camino como quiere, como puede o como buenamente le dejan, ¿no? Cuando estás batallando con tantas cosas, por ejemplo, en mi experiencia personal, al ser un cambio de vida tan radical, yo antes vivía en Barcelona, yo ahora vivo en Asturias, yo tuve que afrontar no solo la enfermedad de mi madre y todo lo que conlleva, sino yo tenía otros frentes abiertos que yo tenía que solventar, solucionar. Y al convertirme en cuidadora a tiempo completo de mis padres, o estaba en una cosa o estaba en otra. Dicen, como es el refrán, o estás en misa o estás repicando. Las dos cosas al mismo tiempo, sola, como era mi circunstancia en esos momentos, es muy difícil. Entonces yo dejé de lado todo, todo, y poco a poco, como buenamente he podido, yo he ido afrontando todos esos frentes abiertos que yo tenía. Algunas cosas tardaron muchísimo en solucionarse y de hecho hay otras que todavía están ahí pendientes de resolución. Describir la ansiedad, yo creo que cualquier definición es válida, porque si una persona ha sufrido ansiedad, tendrá sus palabras y su manera de expresarlo según sus circunstancias, ¿no? Entonces, cuando he leído mucho sobre la ansiedad y la he sentido mucho. Y al principio era algo muy, ¿cómo te diría? Muy suave, ¿no? Muy sutil. Había situaciones que, bueno, poco a poco iba pudiendo, pero a medida que la enfermedad de mi madre iba degenerando y era cada vez más dependiente y vamos a llamarlo crisis, eran más prolongadas, estaba mucho más tiempo inquieta,
tenía sus obsesiones, entonces calmarla. Ahí es cuando la ansiedad empieza a subir escalones. Hoy hace 15 años, yo cuidé a mamá durante 12. Se puede decir que desde el principio de ese viaje todo es difícil. Lo que pasa es que a medida que va avanzando la enfermedad todo se complica mucho más. Entonces, cuando miras en lo que es la fase inicial de mi viaje, piensas, bueno, no fue tan duro, pero es que en ese momento fue duro. Yo sí puedo hacer un resumen. Yo siempre digo que los últimos 8 años fueron los francamente duros, muy, muy duros. Y el nivel de ansiedad iba subiendo más y más. Y era cada vez más y más difícil controlarlo, ¿no? No dejarte llevar por la ansiedad, porque si te dejas llevar, por la ansiedad, llegas al ataque de pánico. Y yo tuve pocos ataques de pánico. Te hablo de 3 en 12 años. Fueron terribles. Yo lo recuerdo con mucho dolor, ¿no? Era perder el control de todo, no saber salir de ese agujero. Y eso es algo que la tercera vez que me pasó, dije, no puedo consentirme esto, no puedo permitirme esto. No es bueno para mí, no es bueno para nadie. Yo recuerdo que después del último ataque de pánico que tuve, estuve como una semana que yo era todo dolor, ¿no? Me dolía la cabeza, me dolían los hombros, me dolían los huesos, me dolían las piernas, me dolía todo, o sea, y dije no. Entonces fue cuando volví a rescaté, porque fue una época en que yo, digamos que abandoné un poco practicar mis cápsulas de seguridad o escribir en mis cuadernos de rabia, en mis diarios diversos, como lo dejé un poco apartado. Y eso me pasó factura. Entonces dije, nunca más. En aquel entonces, una persona me hizo una pregunta que ¿cómo diría? Me puso a pensar, ¿no? Porque me dijo, te voy a hacer una pregunta, pero contéstatela a ti, no hace falta que me la contestes a mí, ¿no? Y me dijo, ¿qué es para ti la ansiedad? Y la verdad es que me costó mucho encontrar las palabras que mejor pudieran definir la ansiedad que yo sentía en ese momento, ¿no? Y tras mucho pensar, revisar mis diarios que había escrito, del cuaderno de rabia pues no me quedaba nada, porque el cuaderno de rabia, como ya expliqué en su momento, yo allí escribía pues cualquier barbaridad, luego rompía las hojas y era una cápsula, ¿no? una escapada a una situación que me tenía muy atormentada, ¿no? Entonces yo volví a estos cuadernos y encontré que la mejor definición, mi definición para la ansiedad es el dolor que sientes, un dolor emocional, un dolor mental, el dolor que sientes que está aquí encerrado y no tiene a dónde ir. Es como que sin darte cuenta, tú lo encierras, ¿no? Vas tragando, y tarde o temprano pues terminas pues con dolor en el pecho, con un nudo en la garganta, con dolores de cabeza. O sea, te estoy hablando de cuestiones físicas. O sea, yo sentía un nudo en la garganta, sobre todo en esta zona de aquí. Y años después descubrí que aquí tengo un pequeño nódulo en la tiroides, ¿no? Y luego ese dolor constante de pecho, yo me tocaba por aquí y me dolía. O sea, hacer así, lo que estoy haciendo ahora,
el cuero cabelludo, o sea, lavarme el pelo era, ay, es que me dolía todo, ¿no? Entonces eso, llegué a esa conclusión. Mi definición de la ansiedad es ese dolor que tú llevas dentro, que está ahí encerrado y que no tiene a dónde ir. Es una prisión, el dolor en una prisión, y la prisión es tu cuerpo y tu mente. No saber encontrar la salida o la forma de liberar ese dolor termina destrozándote. No es, para mucha gente no es fácil darle rienda suelta y eliminarlo, desahogarse, porque estás alerta permanentemente, ¿no? Entonces, en un momento que uno deja salir, ¿no?, todo lo que lleva adentro, es como que tú bajas tus defensas y te relajas, ¿no? Pero claro, en esa situación, por lo menos en la situación que yo vivía, yo no me podía permitir el lujo de bajar la guardia en ningún momento. Entonces, era un círculo vicioso. Y no te lleva a ningún sitio. Si tú no expresas lo que sientes, lo que temes, porque la ansiedad, aparte de dolor que no sale, hay mucho miedo, hay muchísimo miedo. Entonces hay que liberarse de eso, y si no lo eliminas, si no lo liberas, te enfermas. Yo a día de hoy, por ejemplo, tengo bruxismo, que es de tanto apretar las mandíbulas. Aquí yo tengo un dolor permanentemente. Hay días, o sea, hoy me puedo tocar, pero hay días que esto es criminal. A raíz de eso también tengo zumbidos, no son acúfenos, no son tinnitus. Ya estuve en un médico, una doctora, un otorrino, y dice que probablemente sea el estrés. Entonces duermo con una férula, siempre que estoy en casa uso la férula porque aprieto la mandíbula y eso es tanta contención, tanto reprimido. Si tú no liberas, si tú permites que la ansiedad domine tu vida, terminas enfermo, terminas tomando medicamentos, y además estoy hablando de medicamentos fuertes, no estoy hablando de medicamentos para el dolor solamente, estoy hablando de opiáceos, de pastillas para dormir, de ansiolíticos. Entonces es muy delicado porque puedes adquirir un problema de adicción. Entonces me preguntarás, entonces, ¿qué haces? Mira, no hay, yo por lo menos no tengo una solución permanente para todo esto de lo que yo estoy hablando, pero sí tengo herramientas que me ayudan a combatir en la medida de lo posible, y en muchas ocasiones libero, ¿no? Me quito un peso de encima. Hay situaciones, pues, en los últimos meses hemos tenido que llevar a mi papá al hospital. Sufre, no siempre, pero breves episodios de epilepsia, ¿no? Entonces cuando se pone así, pues tienes que llevarlo al hospital, porque quiere decir que hay que cambiar la medicación, ¿no? Aumentar la dosis, revisar la medicación. Entonces, claro, hoy en día, con el bicho que anda por el mundo y que vamos por la quinta ola y ya se habla de la variante lambda del bicho, pues llevar una persona a un hospital de urgencias da angustia, a mí me da miedo, ¿no? La última vez que fuimos, hace unas 3 semanas aproximadamente,
Llegamos casi a las 9 de la noche, 8 9 de la noche, y llegamos de vuelta a la casa a las 3 de la madrugada, ¿no? Eh, Era cuando empezaba a subir la quinta ola del virus y había mucha gente en urgencia. Entonces, claro, él, al no presentar un cuadro febril, a todo estar más o menos bajo control, pues tardaron en atenderlo, cosa que, bueno, que es normal. Pero claro, desde las 8 o 9 de la noche hasta casi las 12 de la noche que me habló una doctora, en ese momento tú sientes ansiedad. Evidentemente, eso es una situación que no depende de ti controlar, tú no la puedes controlar, y hasta que no sepas qué pasa, qué le pasó, el por qué, es muy difícil no sentir ansiedad. Entonces yo hago mucho crochet, mucho ganchillo, entonces yo me llevé, siempre que tengo que ir a un hospital de urgencias, yo ya me preparo una pequeña mochila en donde hay mi cepillo de dientes, por si acaso hay que quedarse, porque con mamá, bueno, en alguna ocasión me pasó, y automáticamente me meto mi bolsa de las labores. Entonces yo estaba allí tejiendo, ¿no? Y haciendo ejercicios de respiración, y más o menos pude liberar la ansiedad, ¿no? Hay gente que controla muy bien el tema de la meditación, de la relajación. Yo, meditación no, relajación sí lo logro. Meditación me cuesta un poquito más. Y hay gente que sabe desconectar enseguida. A mí me cuesta un poco. Pero sé que mientras yo estoy intentándolo, eh, voy por camino, voy por un buen camino. Porque si te dejas llevar, no es bueno. Es que no es bueno. No puedo decir otra frase, sino que no es bueno. Entonces, ¿cómo eliminar la ansiedad? ¿Cómo combatirla? Aparte pues de los ejercicios de relajación, de contar, de mis recomendaciones de siempre, ¿no? Es afrontar el miedo. El miedo al dolor, el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a lo que está pasando, el miedo a que tú no puedas controlar algo, el miedo a que tú no puedas solucionar algo, ¿no? Entonces, ver el miedo cara a cara, a ver, es mucho más fácil de lo que parece. Lo que es difícil es dar ese paso, es decir, bueno, ¿sabes qué? Es como cuando te pones delante de un espejo pues para maquillarte o desmaquillarte. Sobre todo maquillarte, ¿no? Tú te miras constantemente a ver si la sombra, las bases, los correctores, todo está bien, lo has hecho bien, lo has difuminado bien, ¿no? Tú te miras al espejo, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Mirar el miedo cara a cara y, y decirte que tú vas a controlar esta situación en concreto que te está doliendo tanto, que te está haciendo tanto daño. Como siempre, no es fácil, no lo es, pero no es imposible. Y lo repito siempre y lo repetiré. Si no lo logras del todo, pero lo estás intentando, vas por buen camino. No, la cuestión es no abandonarse. Hay una palabra que yo no la voy a definir, porque cada uno la tiene que definir y encontrar el modo y el porqué. Y es hacer catarsis. Enfrentarse al miedo, a la preocupación, al dolor. Lo afrontas, resuelves que lo vas a solucionar. Y asimilas que esa situación es una lección que tienes que aprender.
Evidentemente, yo no te voy a hablar de catarsis ante la enfermedad de un ser querido o ante la muerte de un ser querido. Yo hablo de catarsis del dolor y el miedo que uno siente, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta un año y medio, dos, hasta antes de que muriera mi mamá, eh, yo vivía con el terror. Ay, se me va a morir, ay, ¿qué va a pasar? Ay, o sea, era un terror constante. Y hubo un momento en que dije, no puedo estar así, porque llevaba mucho tiempo así. Mamá aguantó mucho tiempo, ¿no? He dicho anteriormente que ella murió con 96 años. Y los últimos 8 años de su vida fueron muy duros por la enfermedad. Y bueno, porque ella ya iba, pues, poco a poco ella se iba apagando. Entonces, ese miedo, en un momento en que dije, no, o sea, si ella va a sufrir tanto, yo no puedo ser tan egoísta como para tener su muerte, porque a lo mejor ella lo que necesita es descansar. Eso fue el principio, digamos, de esa catarsis. Entonces, poco a poco, con un poquito de dolor quizás, yo me fui mentalizando que yo tenía una labor que hacer, yo tenía que cuidarla, yo tenía que atenderla, yo tenía que darle amor y asumir que cuando llegase su momento, iba a ser su momento y que mis miedos no iban a detener ese proceso. El miedo nunca te soluciona nada, jamás, todo lo contrario. Te entorpece la vida, te arruina situaciones, relaciones. Y en general yo desconfío de esas personas que dicen, yo no le tengo miedo a nada, mal asunto. Yo creo que el miedo es una alarma que tenemos ahí que nos está diciendo que cuidado con, ¿no? Ahora bien, lo que sí está mal es cuando tú permites que el miedo domine tu vida. Entonces, yo cuando logré esa catarsis de ella está así, vamos a hacer que esté lo mejor posible, cuando papá Dios decida, cuando llegue su momento, la voy a dejar ir en paz. Luego también tuve otra catarsis, pues, a ver, hay dos tipos de luto, vamos a ver, hay dos tipos de luto. El luto en vida, yo tenía allí a mi mamá, la tenía como una muñequita, pero es que ya no era mi mamá. Yo ya no podía hablar con ella, yo no podía conversar con ella, yo no podía discutir con ella, yo no podía pedirle consejo. Y ese luto en vida es muy, muy duro, es muy duro. Y es muy duro porque un día ya no sabes, ya ella ya no sabe quién eres. Ese momento es duro. El más duro de todo este luto fue cuando ella me quería decir algo porque ella necesitaba algo, quería transmitirme algo y yo no la comprendía. Eso fue tremendo. Y lo vas asumiendo. Llega un punto en que lo asumes, porque pasan los años y necesitas asumirlo y necesitas evolucionar a esa ansiedad y a ese miedo y a ese dolor, ¿no? Y luego está el luto de cuando ella se va, que necesitas como reorganizar tus pensamientos y tus sentimientos y la lloré y alguna vez se me escapa alguna lágrima, por supuesto, yo la siento conmigo, yo pienso todos los días en ella, pero ese dolor se va transformando y si tú permites esa transformación, tú te vas a sentir mejor y ese luto se termina. La cicatriz va a estar ahí siempre, pero como ella decía, bueno, a todos se nos ha muerto una persona, a una persona muy querida, y todos tenemos que sobreponernos porque la vida es esto. Entonces, ese dolor del que hablo, pues, por la ansiedad, por los miedos, pero sobre todo el dolor, es
es un amor encerrado en una jaula invisible que no tiene a dónde ir. Es un amor que está pisoteado por una enfermedad que no tiene salida. Entonces, mi propósito era no sentirme frustrada por la situación, por la enfermedad de mamá, por mi ejercicio de cuidadora 24 horas al día, siempre. Y decidí, usar ese amor de otra manera. Poner amor en todo lo que hago, tratar a mi gente con amor. Siempre digo lo mismo y siempre digo, yo sé que suena cursi, pero lo único que te mueve a hacer bien las cosas, cuando estamos hablando de cuidar a un enfermo, de cuidar a un ser querido, lo único que te mueve, o mejor dicho, lo que te da verdaderas fuerzas para poder hacerlo bien, es amor. El amor que sientes por esa persona. Es todo ese amor que tú llevas dentro ahí, que está todo embotellado y oprimido. Entonces, volviendo al tema de la ansiedad, volviendo al tema del aniversario de que hoy hace 15 años, echando la vista atrás, comprendo muchas de las cosas que me decían según qué personas, según qué amistades. Y sobre todo a partir de un momento determinado, cuando llegaba el Día de la Madre, me felicitaban. Yo no tengo hijos, ¿no? Entonces siempre me comentaban lo mismo. Es que tú ahora estás siendo la madre de tus padres. Ellos ya no son tus padres, son tus hijos. También he comentado aquí en alguna ocasión que en muchos momentos mi madre, a mí me llamó mamá. Entonces es el aniversario del inicio, del dejar de ser hija para convertirme en madre. Durante algunos años este aniversario me llenaba de cierto dolor, de muchísima nostalgia, mucha nostalgia. Hoy en día lo vivo de otra manera. Evidentemente tengo mucha añoranza. Sigue doliendo un poquito, por supuesto, eso no es algo que... Pero siento mucha paz dentro de mí, porque hice todo lo que estuvo en mis manos. Me convertí en madre de mis padres. Me tocó y me toca batallar con la ansiedad, con el dolor, con los miedos. Eso no se va haciendo 5 o 4 ejercicios ni nada de eso. Ojalá, pero no. Es un proceso evolutivo en el que tú tienes que batallar día a día con una serie de cosas y que tienes que estar al 100% y que tienes que, a todas, tienes que transformar todo este viaje de cuidador en algo altamente positivo. Y es muy contradictorio, yo lo sé, es muy contradictorio, porque batallas con la ansiedad, con el agotamiento, el no dormir o dormir poco y mal, en una alimentación, en dolores físicos, en los esfuerzos, en las batallas del día a día, cuando tu enfermo entra en un periodo de ansiedad y de crisis, vamos a llamarlo así, tienes que intentar acariciarle las manos, tienes que intentar a todas calmarlo, transmitirle paz. Es muy difícil. Pero siempre digo y siempre lo diré. No es imposible. Se tarda más en lograrlo, pero no es imposible. Y como todo en esta vida, uno de cada situación aprende una lección.
y tienes que quedarte con lo bueno. Y si no quedarte con lo bueno, por lo menos sacarle todo lo positivo posible. Y eso es lo que yo he intentado y sigo intentando. Hay que aprender a transformar el miedo y el dolor. Hay que liberarlo, no hay que embotellarlo aquí dentro. Hay que dejarlo ir, hay que hacer que se vaya. Porque si no, te enfermas mentalmente, físicamente y emocionalmente. Porque la vida sigue. Porque cuando todo esto pase y tú hayas finalizado tu labor de cuidador, vas a sentir... Todo el mundo dice la conciencia tranquila. Yo ya la sentía cuando cuidaba a mamá y la siento cuidando a mi papá ahora. Pero la palabra que más me hace pensar es paz. Mucha paz. Hice lo que estuvo en mis manos. Le di todo el amor del mundo. Y me equivoqué. Muchas veces me equivoqué. Pero es un aprendizaje, por eso uno se equivoca. Uno tiene que afrontar estas situaciones con amor. Liberar el amor que uno siente dentro. Porque si no, el dolor, la angustia, la ansiedad se apodera de ti. Y no se puede vivir así. No se debe vivir así. Hoy es un día muy especial para mí. Sigo siendo mamá de mi padre. Con orgullo, con paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, con resiliencia. No dejes que la ansiedad te arruine la vida. No dejes que la ansiedad te apague la vida. Suelta ese amor. Afronta tus miedos, porque lo bueno de dar ese paso cuántico, de afrontar el miedo, cuando tú lo ves cara a cara, el miedo retrocede. Ya no hay más miedo. Te das cuenta que era un paso pequeño que tenías que dar para salir adelante. Bueno, yo creo que hasta aquí el día de hoy. Si sabes de alguien que esté pasando por esta situación, comparte con esa persona este canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme y yo procuraré ayudarte en la medida de lo posible. Y recuerda que si tienes ansiedad, es dolor embotellada aquí dentro. Y que ese dolor es amor encerrado que no tiene a dónde ir. Y que a veces sale por las esquinas de los ojos en forma de lágrimas. Y de vez en cuando está bien llorar. Y de vez en cuando es necesario llorar. Pero si te encuentras que estás llorando mucho y que no puedes y que no controlas la ansiedad y que no hayas como he dicho en muchos capítulos, pide ayuda profesional porque necesitas ayuda. Y a veces uno solo no puede. A veces uno solo no puede. Y no tiene nada de malo. Es necesario pedir ayuda cuando sentimos que no podemos más. Ahora sí, hasta aquí el día de hoy. Como siempre, recuerda que lo estás haciendo muy bien. Recuerda que te estás entregando al 100%. Te mando un abrazo lleno de cariño, de fortaleza y de ánimo. Y te espero en mi próximo capítulo. Chao.